hace la semana pasada el grupo Jefas, o la Unidad Fiscal Especial que investiga violencia doméstica y abuso sexual infantil, también inclusive los femicidios, brindó su informe. Y el dato, a mi modo de verlo, es el porcentaje de condenas respecto de la cantidad de casos iniciados. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿En qué coincidís y qué no en lo que estábamos hablando? ¿De qué de todo? De este cambio cultural. ¿Se dio o no se dio? ¿Se da? ¿O ustedes tienen que hacer un esfuerzo sobrehumano para hacer entender que hay un cambio cultural o que tiene que haberlo? Mira, en el ámbito de la justicia, en lo que es el litigio específico, en las audiencias y los resultados que se obtienen cuando uno lleva un caso, ya sea una audiencia imputativa, de prisión preventiva, cualquiera de las audiencias intermedias o inclusive un juicio, el cambio es muy notorio desde lo que era el viejo sistema hasta la actualidad. Digo el viejo sistema por poner un rango de tiempo de 10 años, porque este sistema actual no tiene ni siquiera 10 años de vigencia, con lo cual se puede decir tranquilamente que en los últimos 10 años ha cambiado muchísimo la situación en torno a los casos de violencias de género en general, porque todo lo que se mencionaba recién, tanto la violencia intrafamiliar, no toda, pero sí en un gran porcentaje, todo lo que son delitos sexuales y lo que son muertes violentas de mujeres en contextos de género, es violencias de género en general. Y este cambio fue paulatino, fue poco a poco, se empezaron a litigar determinados aspectos que eran los recomendados básicamente por los organismos internacionales en la legítima interpretación de las convenciones internacionales, fundamentalmente las dos madres en la temática, que son la Convención CEDAW y la Convención Belém do Pará, y así es como decía, empezamos a litigar paulatinamente ciertos aspectos que eran la columna vertebral del no acceso a la justicia, y esto fue teniendo buena repercusión en el ámbito tribunalicio. Lenta, o más que lenta digo, paulatina, porque no fue un cambio de un día para el otro, como todo. Los procesos llevan su tiempo, pero así se fueron obteniendo determinadas resoluciones que han sido ejemplares a criterio nuestro y que han permitido sentar ciertos precedentes que acompañan, además esto no es una cuestión menor, acompañan la jurisprudencia que ya venía gestándose en distintas provincias de la Argentina, en la Corte Nacional y también en la Corte Interamericana la Corte Interamericana. Por eso digo, creo que el cambio ha sido muy grande en este tiempo y que ha acompañado este cambio jurisprudencial que ya se venía dando desde hacía varios años a nivel Latinoamérica. A mí me sorprendió la cifra, o sea, 30.000 procesos abiertos en 5 años, ¿no? Sí. Menos, 4. Porque 4 y medio. El informe, claro, el informe es del 2018. Claro, pero en 4 años y medio, 30.000 procesos abiertos. Esto significa, Alejandra, que se empezó a animar a denunciar, ¿o no? Sí. Porque si no, estos casos permanecían en lo que en tribunales se llaman las cifras negras, Sí. ¿o no? Ahora, ¿se puede comparar esos 30.000 casos con las menos de 1.000 condenas? ¿Es apropiado cotejarlas y decir qué pasó con las otras 29.000? Sí, yo creo que todo lo que genera un interrogante siempre es bueno poder llegar a responderlo, y siempre es bueno responderlo a partir de hacer estudios estadísticos, no solo en cuanto a números, sino también a calidad. En lo que es las violencias de género y aquellas que son captadas por distintos tipos penales, no siempre la respuesta adecuada es la condena. Esto no es un dato menor. Porque acá no estamos hablando de cualquier tipo de delitos o cualquier tipo de relaciones. Así como hay casos de violencias de género que casi de manera absoluta y excluyente uno buscaría una condena, hay otros en los que no. Y esto, por ejemplo, ¿cuáles?
Y, por ejemplo, hay situaciones con delitos menores donde el impacto de un proceso judicial, con todo lo que ello conlleva, un proceso judicial, para que se entienda, no es algo que ocurre de un día para el otro, ni que se resuelve de un día para el otro. Es mucho tiempo, muchas molestias a la víctima y a todo su entorno familiar, también al imputado, y nunca estamos hablando de menos de un año. Si pretendemos, por ejemplo, llegar a juicio. Hay procesos que por supuesto se terminan mucho antes, pero tienen otras características y probablemente no sea con una condena. Entonces digo, llegar a una condena no siempre es la solución adecuada, porque además no siempre es lo que la víctima quiere. ¿Y cómo se resuelve? ¿Si con una mediación, si es factible una mediación en un caso de violencia de género? ¿Cómo se resuelven esos casos que, al entender de ustedes, no ameritan o resulta engorroso, pesado y hasta casi contraproducente que llegue a un juicio y a una condena? Nosotros escuchamos mucho a la víctima, tratamos de escuchar mucho a la víctima. Una de las respuestas que por ahí no estaba tan trabajada, porque a partir de aquel viejo precedente Góngora quedó un poco desvirtuada o deslegitimada, mejor dicho, como respuesta jurídica, es la suspensión de juicio a prueba, pero es algo que permite de alguna manera acercar y escuchar más a la víctima y que su voz tenga un impacto en la resolución del caso, lo cual no es menor, porque digo, en todo lo que son violencias de género, retomando a autoras de mucho renombre en lo que es la literatura feminista y puntualmente penal, como, no sé, Tamar Pich en Italia, algunas españolas, la voz de la víctima tiene que ser relevante en el marco del proceso, más allá de que no siempre es lo que define de qué manera se va a terminar resolviendo. Por eso apostar a otras soluciones que no tengan que ver con la condena es importante, porque también permite solucionar el caso, no de una forma punitiva, pero sí dar una respuesta desde el ámbito penal que favorece a ambas partes, tanto al imputado como a la víctima. Ahora, Alejandra, una pregunta, ¿no? El hecho de 30.000 procesos y casi 1.000 condenas, ¿esto echaría por tierra la circunstancia que cuando llega un caso de violencia sexual, etcétera, ya hay un prejuzgamiento de los fiscales por feminismo? Digamos, porque esto significa, en realidad las condenas la deciden los jueces, no la deciden ustedes, ¿no? Exacto. Ustedes tienen el trabajo de acusar, de juntar, o sea, de elaborar la prueba y presentarlas, ¿no? Pero ¿echaría por tierra este estigma que se tiene? Mira, nosotros no todo lo que entra lo llevamos a juicio. Está bien. Eso, el primer filtro que hacemos no es si le creo o no le creo a la víctima, es si tengo prueba para poder lograr una condena en juicio, que es el estándar que el propio Código Procesal Penal nos impone. Yo puedo tener un caso muy real, muy impactante, pero si no logro obtener prueba que a mí me permita llevar a juicio y demostrarle a un tribunal que el hecho ocurrió y que además esa persona que yo estoy señalando como responsable efectivamente lo es, no puedo ir a juicio. Sería una irresponsabilidad de mi parte. Claro. Nosotros todos los casos que llevamos a juicio, e incluso aquellos casos que se llevan a audiencias de procedimientos abreviados, tienen el control jurisdiccional tanto en el abreviado como en el juicio oral y público. En el abreviado, primero que el defensor tiene acceso a toda la evidencia, se le pone en conocimiento al imputado, hay un reconocimiento de culpabilidad del imputado. En lo personal, yo y la mayoría de mis colegas, sobre todo en delitos sexuales, no somos de ofrecer abreviados ni tampoco esperamos el abreviado. Uno investiga teniendo como estándar el juicio oral y público y la medida de prueba en función de la certeza de un juicio oral y público. Luego, en el transcurso en que uno va reuniendo la evidencia durante la investigación y que llega esa decisión de presentar acusación, se pueden suscitar distintas conversaciones con la defensa que habilitan un procedimiento abreviado. Pero nuestro norte siempre es el juicio oral y público. Y cuando vamos a juicio, son las mismas personas que conforman la investigación, porque acá, esto no es un dato menor, acá no hay una investigación que sea en formato papel, que uno se la presenta al juez con cuestiones que uno escribe o que uno hace o que se le ocurren. Acá hay testigos que se sientan, declaran, testimonios a los que también tiene acceso la defensa,
y en el juicio estas personas se sientan ante 1 o 3 jueces según la pena que se esté pidiendo. La Fiscalía examina, si es un testigo de la Fiscalía, la defensa contraexamina, o a la inversa, si es un testigo de la defensa examina, y todo esto pasa frente a 3 jueces. Claro. Y todo esto además está grabado, porque las audiencias, además de ser públicas, que son accesibles a cualquier persona, y de hecho hemos tenido juicios donde la prensa ha estado presente en todas las audiencias del debate, incluidas aquellas donde declaró la víctima, además se graban, porque después, si alguna de las partes apela, la segunda instancia... ¿Qué han sentido ustedes cuando hace unos meses atrás se empezó a cuestionarse? Me quedaba también con parte de la respuesta en donde decía, a veces no alcanzan las pruebas que tenemos como para seguir avanzando en el proceso. ¿Qué sintieron ustedes cuando se entró a cuestionar la validez de la cámara Gesell, ¿no? Eventualmente la parcialidad de quien lo hacía, la idoneidad de quien lo hacía? Digo porque deduzco de la respuesta que dabas es que no es la única prueba, y pareciera que fuera la fundamental, ¿no? No, yo particularmente siempre fui muy reacia a hablar de la entrevista en cámara Gesell como la única prueba, la prueba más importante. Es muy importante, sin lugar a dudas, es la instancia de una víctima. Cuando hablamos de la víctima, porque también hay testigos que declaran en cámara Gesell, pero es el momento en el cual la víctima ejerce básicamente su derecho a ser escuchada, porque es cuando se sienta y puede decir lo que quiere decir en torno a lo que se está investigando, no digamos lo que pasó, digamos lo que se está investigando o el motivo por el cual estamos en el marco de un proceso. Y eso es muy importante que eso suceda, independientemente de si ese testimonio es o no favorable a la teoría del caso de la Fiscalía. Nosotros, y he tenido una audiencia en un caso en el día de ayer donde recordaba esto, ¿no? Inició una investigación. Yo sabía que la víctima iba a retractar porque no tenía acompañamiento familiar, estábamos hablando de niñas menores, muy menores de edad. No obstante, mi obligación es hacer la entrevista en cámara Gesell cuanto antes, si están en condiciones. Con lo cual a los 12 días ya estábamos en condiciones. Yo sabía que me iban a perjudicar esas entrevistas porque podía más o menos prever lo que iban a decir las víctimas. Efectivamente, se desdijeron de lo que habían dicho inicialmente y no obstante hoy estoy presentando una acusación. Esto significa, y un poco acá es el discurso contradictorio que tienen algunas defensas. Por un lado, si vamos a un juicio donde la víctima en cámara Gesell tuvo un testimonio contundente, movilizante, conmovedor y dotado de todos los elementos que requiere un testimonio para ser creíble en los términos de la Corte Interamericana, cuestionan que se siga adelante con la acusación teniendo en cuenta ese testimonio. Pero por otro lado, cuando tenemos una víctima que en cámara Gesell niega los hechos y también obtenemos elementos para demostrar que esa negativa es en un contexto de retractación, le dan relevancia. Entonces, en ese caso, la cámara Gesell sería como la única prueba, la prueba madre, y ¿cómo no va a seguir la cámara Gesell? Entonces digo, tenemos que acostumbrarnos a que en los delitos sexuales, como muchos otros delitos, no hay una única prueba concluyente. Ahora, Alejandra, una pregunta, y esto lo estimo, ¿no? Ustedes tienen las estadísticas, ¿no? Pero para los menores de edad es mucho más difícil, digamos, reaccionar, denunciar, abrir la boca, y porque hay una presión muy fuerte de la madre con el padre o con el padrastro o quien sea. Sí. ¿No? Incluso hay un temor reverencial, como se dice muchas veces, hacia el mayor de edad. Pero generalmente el femicidio avisa. Mira, casualmente afuera estábamos hablando de eso. Depende. Nosotros en Santa Fe, en mi experiencia, nosotros tenemos los femicidios desde abril del 2021 en adelante, que se empezaron a tramitar en esta UFE. Todos los casos que he tenido hasta ahora, salvo el último que fue muy conocido, donde la hipótesis principal es un transfemicidio, pero había una relación de pareja, con lo cual también está el agravante del inciso primero. La gran mayoría, sacando este caso, la gran mayoría de los casos que tuve
fueron femicidios sexuales no íntimos, con lo cual no había algo así como elementos que permitan determinar a priori que esto podía llegar a suceder. No obstante, entiendo que antes hubo casos de femicidios en contextos intrafamiliares, pero no en todos ellos, me atrevería a decir en la gran mayoría, no pasó esto de la existencia de denuncias previas, de órdenes de restricción incumplidas, etcétera, etcétera, como para poder tener un patrón que indique que esto podía pasar. Ahora, muchas veces esas denuncias no se hacen. El vecino que ve, que observa que el marido es golpeador de la mujer, ¿puede ir a la fiscalía y denunciar un vecino, por ejemplo, o no? Yo creo que ahí empieza el delgado límite entre lo que son las organizaciones o instituciones que tienen capacidad de hacer algo productivo en estos casos y lo que es la fiscalía, que no puede hacer absolutamente nada, porque si viene una persona y denuncia que una mujer es golpeada, es un delito de instancia privada. Es muy difícil que se puedan obtener, en primer lugar es muy difícil iniciar una investigación en contra de la mujer víctima en esos casos, y además es muy difícil obtener evidencia, con lo cual creo que el trabajo pasa por otro lado, un trabajo más de asistencia y acompañamiento y de poder de alguna manera brindarle herramientas para que la propia mujer decida salir de ese círculo de violencia y hacer algo distinto. Alejandra, gracias por su tiempo. Gracias, muchas gracias a ustedes.